Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos al canal de Homeostasis otra vez. Espero que les guste el canal y que sigan viendo los siguientes videos que vamos a estar subiendo próximamente. El día de hoy vamos a ver, siguiendo con el bloque de cardiología, la parte de insuficiencia cardíaca congestiva. Este tema es bastante fundamental porque es una de las principales causas de morbilidad en el paciente adulto mayor, una de las principales causas de ingresos hospitalarios y también se convierte también como una de las principales causas de mortalidad, sobre todo porque una de las principales causas que se asocia a la insuficiencia cardíaca pues es la cardiopatía isquémica, ¿verdad? Y como hemos visto es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Lo que vamos a abordar el día de hoy básicamente es un poco de la clínica, las diferenciaciones que hay entre estas y una clasificación que nos ayude bastante a entender un poco la clínica de esta. Vamos a ver un poco acerca del tratamiento, pero sobre todo también el tratamiento recomendado en base a disminuir la mortalidad, que es lo más importante, ¿verdad? En estos tiempos actualmente en la insuficiencia cardíaca se ha venido hablando de muchos fármacos, pero es muy importante que el estudiante y cualquier médico determine y sepa tratar adecuadamente la insuficiencia cardíaca, ya que hay muchos fármacos que hemos venido utilizando que en vez de mejorar, de hecho se ha demostrado pues por estudios de que terminan empeorando o no tienen ningún beneficio, ¿verdad?, con respecto a la mortalidad. Y eso también es algo que debemos aclarar el día en esta clase, ¿verdad? ¿Cuáles son los fármacos que en realidad sirven para prolongarle la vida y disminuir la mortalidad en estos pacientes, ¿verdad? Entonces vamos a la clase, espero que les guste, muchachos. Estamos en sintonía. Muy bien, entonces ahora sí vamos a ver la presentación, de qué se trata. Ya vimos un poco en la introducción que vamos a revisar un poco acerca de la parte semiológica de la insuficiencia cardíaca, de cuál es la mejor clasificación y que con respecto a esta también poder determinar cuál es el mejor tratamiento y el más ideal. Lo primero que vamos a iniciar entonces con la insuficiencia cardíaca es con la definición y la clasificación, que son uno de los aspectos más importantes. Número uno, la clasificación de las más viejas que más me gusta a mí es porque tiene que ver algo con términos fisiológicos, ¿verdad? Y es que la insuficiencia cardíaca se define como la incapacidad que tiene el corazón de satisfacer las necesidades metabólicas del organismo. Es decir, que el corazón como bomba capaz de generar la presión y poder mandarle el oxígeno a través de la circulación a toda la célula ha fallado. Por eso es que decimos que pierde las necesidades metabólicas del organismo. ¿Esto en qué resulta? En una entrega insuficiente de oxígeno a estos tejidos acompañado de acumulación de líquido en los pulmones, que vamos a ver más adelante como una de las principales manifestaciones y presentación clínica de la insuficiencia cardíaca. Dentro de la clasificación hay varios tipos de clasificaciones, ¿verdad? Hay varios libros que la clasifican como insuficiencia cardíaca del ventrículo derecho, como insuficiencia cardíaca del ventrículo izquierdo, como insuficiencias cardíacas de tipo aguda, insuficiencia cardíaca de tipo crónica, también la clasifican como retrógrada o anterógrada, etc. Sin embargo, una clasificación que está mucho que ver con respecto a lo que se observa estructuralmente en el ecocardiograma, con respecto a los planes de tratamiento, entonces la mejor clasificación que propongo es esta, la que es con fracción de eyección baja o clínicamente que se expresa como de disfunción sistólica, y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal. ¿Ok? Entonces a esto también clínicamente se le considera como disfunción diastólica. Vamos a ver más adelante cuáles son los datos clínicos que nos ayudan a diferenciarlo, y vamos a ver que son muy pocos en realidad, pero que sí lo que tiene mucha relevancia en esta clasificación es a la hora del tratamiento. ¿Por qué? Porque tenemos bastantes evidencias con un cierto tipo de fármaco para tratar una, pero no con otra, ¿verdad? En el caso de la insuficiencia cardíaca de tipo sistólica tenemos un poco más de evidencia con ciertos fármacos a diferencia de la diastólica, ¿verdad? Epidemiológicamente la insuficiencia cardíaca, decíamos en la introducción, es una de las causas o de las principales que conlleva hospitalización en personas adultas mayores, ¿verdad? Secundaria a esta, recuerden que la insuficiencia cardíaca desde el punto de vista semiológico se considera como un síndrome de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Es decir, que no es una entidad patológica como tal, sino una consecuencia de ciertas etiologías que pueden llevar a que el corazón deje de funcionar como bomba. A nivel general, en nuestro medio, la principal causa que deja al corazón disfuncional como bomba son dos.
los infartos y la hipertensión arterial crónica, ¿verdad? Que no ha sido controlada adecuadamente. Entonces, ¿a qué vamos con esto? A que la insuficiencia cardíaca es el estadio final de estas dos enfermedades cuando no se lograron controlar adecuadamente, o parte de su historia natural también, ¿verdad? De la aterosclerosis coronaria sistémica también, que se genera como hipertensión arterial, luego con cardiopatía isquémica para finalizar con insuficiencia cardíaca, ¿verdad? En la actualidad el uso de los betabloqueantes, aspirina, ciertos trombolíticos para ciertos casos de síndromes coronarios, la angioplastía coronaria, ¿verdad? Para la cardiopatía isquémica, los IECA y las estatinas han logrado mejorar el riesgo de muerte por infarto agudo del miocardio. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces tenemos un menor índice de insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, ya que en la actualidad cada vez más se nos están muriendo menos pacientes por cardiopatía isquémica gracias a todas estas intervenciones que tenemos aquí. Entonces decíamos cuál es la historia natural entonces de la enfermedad. Previo a un infarto tenemos factores de riesgo como hipertensión arterial. Luego de esto, de que el paciente se infarta, va a tener una complicación que es dilatación de la cavidad. La dilatación de la cavidad va a generar regurgitación, ¿verdad? Sobre todo en cavidad izquierda, y esto va a generar también una presión hacia atrás, lo que va a generar el edema pulmonar, y esto se va a manifestar como insuficiencia cardíaca congestiva, es decir, el paciente empieza a tener el cansancio, la disnea, el edema en los pies, la hinchazón, ¿verdad? Etcétera. ¿Cuáles son las otras causas que están establecidas también como causas de insuficiencia cardíaca? Las enfermedades valvulares, ¿verdad? Cuando tenemos, por ejemplo, estenosis mitral de larga data o severa, así como las insuficiencias mitrales severas, esto a la larga data o por mucho tiempo lo que va a generar es insuficiencia cardíaca congestiva. El alcohol también se ha encontrado que pudiera generar insuficiencia cardíaca por daño directo del alcohol. En el caso del alcohol tenemos dos tipos de fisiopatología. Una es relacionada con el alcohol, daño generado propiamente al miocardio, y también en los pacientes alcohólicos que están desnutridos y tienen deficiencia de la vitamina B1. ¿Ah? Pueden también revisar en la clase aquí del canal las vitaminas hidrosolubles. En el caso de la tiamina, la enfermedad beriberi se manifiesta como también un dato de insuficiencia cardíaca, de hecho con un gasto cardíaco alto, ¿verdad? Tenemos otro tipo de entidades como la insuficiencia cardíaca de tipo postviral. El principal virus relacionado a insuficiencia cardíaca es el virus Coxsackie, ¿verdad? Pero no hay que dejar en cuenta que en nuestro medio, por ejemplo, el dengue se manifiesta muchas veces como miocarditis. En la actualidad, el SARS-CoV-2 con la enfermedad de COVID-19 también hemos visto que muchos pacientes generan también disfunción miocárdica, ¿verdad? Los pacientes que tienen, por ejemplo, tumores o cáncer en el área torácica, ya sea cáncer de mama, de tiroides, del timo, linfomas, etcétera, y van a recibir radiación a nivel del tórax, esa radiación la va a afectar mucho el corazón, y esto puede dejar datos de insuficiencia cardíaca. De hecho, vamos a ver más adelante en los casos de miocardiopatía, una de las clasificaciones es una de ellas donde dejamos un poco de fibrosis en el miocardio, ¿verdad? Las quimioterapias, ya sabemos que muchos de los quimioterapéuticos convencionales, aparte de ayudarnos a tratar el cáncer, no dejan de dañar ciertas células buenas. En el caso de los quimioterapéuticos, vamos a ver, ¿verdad? En la siguiente clase, por ejemplo, los que se van a tratar con cáncer de mama, los que se van a tratar con linfomas, leucemia, y van a utilizar doxorubicina o adriamicina. Consideramos que es uno de los principales fármacos que más daña al miocardio y puede dar insuficiencia cardíaca. También en nuestros medios, sobre todo aquí en Nicaragua, no podemos descartar, ¿verdad?, el Trypanosoma cruzi o la enfermedad de Chagas generada por el chinche, ¿verdad?, lo que genera la inoculación de un parásito intracelular, y este tiende a dañar, ¿verdad?, el miocardio, y también tiende a dañar también células neuronales, ganglionares, lo que puede producir otro tipo de complicaciones. La hemocromatosis, como también enfermedad por depósitos de hierro, hemos visto también que se puede asociar a insuficiencia cardíaca. Las enfermedades de la tiroides, hemos visto sobre todo cuando hay asociaciones también de hipertiroidismo y embarazo, hemos visto que estas personas fácilmente desencadenan insuficiencia cardíaca por un estado de hipercatabolismo.
Y una de las últimas entidades que incluso hasta en la actualidad se le ha encontrado un trasfondo genético propiamente es la cardiomiopatía periparto, ¿verdad? Son mujeres que ya se ha encontrado que justamente o antes del embarazo, justamente después desencadenan una insuficiencia con un alto grado de mortalidad, ¿verdad? Con un más del 50-60% de mortalidad incluso en los primeros 6 meses. En la actualidad incluso ya hay un poco de evidencia de que hay un trasfondo genético de estas personas. Esto es importante porque en el futuro, cuando se empiecen a mejorar la consejería genética en las parejas, pues esto también va a ayudarnos bastante, ¿verdad? Entonces, en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, aquí es muy importante porque recuerden que entender la fisiopatología de cómo se dan las cosas es también entender cuál es el mejor tratamiento para no solo aliviar los síntomas, sino como hemos venido diciendo, que generen un incremento en la supervivencia de las personas y una disminución en la mortalidad. Vimos entonces que primero tenemos un infarto como una lesión inicial. Este infarto lo que puede producir es expansión de este en cierta hora y después de que se dé el daño al miocardio va a terminar en una dilatación de la cavidad. Esta dilatación de la cavidad que pueden ver aquí es que se ha remodelado, ¿verdad? Toda la fibra miocárdica e incluso han sufrido grados de fibrosis. Entonces, este grado de dilatación va a generar regurgitación de la sangre, en el caso del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, y esto después hacia la circulación pulmonar. Y esto es lo que genera una de las principales sintomatologías de la insuficiencia cardíaca. Otra cosa a tener en cuenta, ¿verdad? En la fisiopatología del daño y en el tratamiento es la enzima convertidora de angiotensina con su respectivo receptor de angiotensina, donde hemos evidenciado que la angiotensina 2 pudiera tener o tiene, se ha evidenciado varios tipos de efectos, no solo relacionados con la vasoconstricción del sistema arterial, sino que también, como podemos ver aquí, ¿verdad? La activación de este receptor, ¿verdad? Pudiera estar relacionado también con generación de hipertrofia, fibrosis, y estas dos son principalmente las que generan el daño al miocardio y la remodelación. Y entonces, ¿qué importancia tiene esto? Si estamos viendo que la activación consecuente de los receptores de angiotensina, ¿verdad?, va a generar mayor hipertrofia, mayor proliferación y fibrosis, quiere decir entonces que uno de los pilares fundamentales y en la actualidad el mejor fármaco que ha demostrado disminuir la mortalidad en los pacientes son los inhibidores de la enzima de angiotensina, así como también los antagonistas de los receptores de angiotensina, ¿verdad? Y vemos bien que también se ha asociado a aterosclerosis y muerte celular. Es por eso también que utilizar estos fármacos entonces vamos a generar cierto beneficio, ¿verdad? Por eso es importantísimo entender esta parte de la fisiopatología. También dentro de la fisiopatología tenemos que cuando un corazón falla como bomba, ¿verdad? Tenemos cierta respuesta. Al fallar como bomba, los barorreflejos de presión, ¿verdad? Estos van a censar en el riñón y en los senos carotídeos una disminución de la presión arterial. ¿Qué conlleva a la disminución de la presión arterial en el riñón? En este caso, a la liberación de todo el sistema renina-angiotensina, como vimos, para poder restablecer, ¿verdad?, el volumen y a la misma vez incrementar la poscarga. Pero esto se ha demostrado que este ciclo de generación de activación del sistema renina-angiotensina y de elevado estimulación adrenérgica, sobre todo porque las células yuxtaglomerulares para liberar renina reciben una estimulación adrenérgica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí tenemos otro pilar fundamental en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca y la generación de daño. ¿Y cuál es? El estímulo beta adrenérgico. Es por eso entonces que el otro pilar fundamental en el tratamiento de la insuficiencia como disminución de riesgo de mortalidad, incremento de supervida, vienen siendo los beta bloqueantes, ¿verdad? Ahí vamos a ver más adelante cómo los beta bloqueantes también, aparte de disminuir mortalidad por disminuir la activación simpática, también vemos que los beta bloqueantes generan un descanso al miocardio, ¿verdad? Y generan una disminución en el trabajo y pueden utilizar adecuadamente el oxígeno coronario. Y de esta manera mejoramos la función miocárdica, ¿verdad?
Ok, esto es algo muy importantísimo que debemos de estar claros la mayoría de los médicos y sobre todo los que estamos en pregrado y estamos estudiando, ¿va? Una de las principales cohortes o estudios que se van realizando de manera prospectiva, una cohorte que quiere decir, en bioestadística muchachos tenemos dos tipos de estudios, ¿verdad? Normalmente los tipos de cohorte y los tipos de casos y controles. Los tipos de cohorte básicamente es que nosotros hacemos un video y lo vamos viendo, ¿verdad? Y vamos generando información con el paso del tiempo. Y los casos y controles, ¿verdad? Es una fotografía que vamos a realizar información de acuerdo a lo que observamos en esa fotografía, ¿verdad? Entonces, en el caso del estudio Framingham, es una de las principales cohortes que tenemos en la medicina. De hecho, uno de los viejos estudios como aproximadamente de los años 70 hasta en la actualidad, es una de las grandes cohortes que nos ha venido arrojando mucha información con respecto a los factores de riesgo y la sintomatología que se generan en el síndrome de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Entonces, esta cohorte nos ayudó a generar cierta información que en la actualidad los clasificamos como los criterios de Framingham. ¿Y qué son los criterios de Framingham? Son básicamente signos y síntomas clínicos que va a presentar en la persona y que son altamente indicativos de insuficiencia cardíaca. Cada vez, ¿verdad? En la actualidad tenemos mejores datos para determinarla, ¿verdad? Sobre todo el ecocardiograma que ha venido ayudándonos mucho, pero no está mal siempre estar recordando las cuestiones clínicas porque son básicas para el estudiante o las personas que estén en la práctica clínica, ¿verdad? Sobre todo cuando no contamos de ciertos medios de ayuda. Entonces, estos los clasifican en dos, criterios mayores y criterios menores. Dentro de los criterios mayores tenemos disnea paroxística nocturna, es decir, aquella persona que se despierta de manera súbita en la noche, cansada, agotada y que es necesario sentarse, ¿verdad? Para poder mejorar la disnea, y muchos de estas en la historia clínica refieren a las personas que tienen que dormir con 2 o hasta 3 almohadas en la espalda para poder mejorar la sensación de ahogo. Número 2, ingurgitación yugular o plétora yugular, ¿verdad? Número 3, cuando en la auscultación tenemos crépitos o estertores húmedos, ¿verdad? Realizamos una radiografía de tórax y encontramos una cardiomegalia, ¿verdad? Un incremento del diámetro cardiotorácico. Podemos encontrar también edema agudo de pulmón como una de las principales manifestaciones en estado agudo de la insuficiencia cardíaca, como vamos a ir viendo más adelante. Ritmo de galope, ¿verdad? Donde encontramos R3, ¿verdad? Que hemos visto que es uno de los principales. Vamos a estar viendo aquí en el canal ciertas asociaciones clínicas, por ejemplo, para que ayudemos a entender cómo es el R3, cómo es el R4, diferencia de ciertos tipos de soplos también, ¿verdad? Estar atento también. Y el reflujo hepatoyugular, pero mejormente conocido como reflujo abdomeno-yugular, que es normalmente la palpación profunda que hacemos a nivel del cuadrante superior derecho durante la inspiración, y podemos ver la regurgitación yugular de esto. Entonces, esto asociado a una pérdida de peso más de 4.5 kilos con uso de diurético representa uno de los criterios que pueden estar dentro de los mayores y los menores, pero estos son los principales mayores, ¿verdad? Dentro de los criterios menores tenemos el edema en miembros inferiores de tipo bilateral, la hinchazón en las piernas, tos nocturna, disnea de esfuerzo, ojo, no confundirse con la disnea paroxística nocturna. Disnea de esfuerzo, el paciente camina unas cuantas cuadras y se cansa. Incremento, ¿verdad?, en el tamaño del hígado, hepatomegalia, derrame pleural o hidrotórax, ¿verdad? Y disminución de la capacidad vital pulmonar a 1/3 de la máxima registrada, ¿verdad? Esto está relacionado con estudios espirométricos. También la taquicardia con una frecuencia cardíaca mayor a 120 latidos por minuto. Entonces, aprenderse estos criterios de Framingham en la actualidad sirven todavía bastante en el análisis o en la exploración del paciente para ayudarnos a reconocer el síndrome de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Se está establecido que 2 criterios mayores es suficiente para decir que tiene un síndrome de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? O cuando tenemos 2 menores y un mayor, ¿verdad? Aquí podemos ver un criterio mayor y 2 menores. Veamos este caso clínico entonces. Un masculino de 62 años de edad con antecedentes de hipertensión e hiperlipidemia acude por disnea y edema de miembros inferiores por los últimos 2 meses. Al examen físico se observa regurgitación yugular de 9 centímetros, R3 y galope, así como también el impulso apical, ojo aquí con esto,
El impulso apical se palpa en el sexto espacio intercostal izquierdo en la línea medioclavicular, es decir, está desplazado hacia la izquierda. Entonces, la pregunta aquí, ¿cuál es el diagnóstico? La mejor respuesta es, obvio, tenemos un dato de insuficiencia cardíaca, pero con disfunción sistólica. En este caso, con la clínica podemos clasificarla como disfunción sistólica y luego el ecocardiograma nos ayudará a determinar qué es con fracción de eyección baja. ¿Cuál es el dato clínico que nos ayuda a determinar? Bueno, aquí les dije, el impulso apical. Cuando se desplaza el impulso apical en la semiología es el dato clínico que nos hace pensar en una disfunción sistólica. Una de las principales manifestaciones de la disfunción sistólica es el edema agudo de pulmón. Para revisar y entender un poco de edema agudo de pulmón hay que revisar un poco de las fuerzas de Frank Starling, así como también cómo se da el intercambio, ¿verdad?, de líquido en esta parte de la circulación pulmonar. Número 1, recordemos que las fuerzas de Frank Starling que determinan el coeficiente de filtración va a estar en dependencia de la presión hidrostática del capilar, ¿verdad?, que empuja hacia afuera, ¿verdad?, y la presión oncótica del intersticio, así como también menos la fuerza que va a ser generada la presión oncótica del capilar, ¿verdad?, que es hacia adentro, y la presión hidrostática del intersticio, que está empujando para querer entrar. Entonces, esta homeostasis o este control entre estas presiones hace que el líquido plasmático se mantenga dentro del sistema circulatorio y no se escape a través del endotelio y incremente el agua en el intersticio. En el caso de la insuficiencia cardíaca, como tenemos presiones elevadas en la parte izquierda del corazón, entonces vamos a tener un incremento en la presión hidrostática, es decir, hay exceso de líquido en esta área. Al incrementar la presión hidrostática de esta área, al incrementar esta de aquí, entonces vamos a tener un coeficiente de filtración positivo. ¿Y qué quiere decir esto? Que el agua fácilmente va a salir hacia el intersticio. En esta imagen de aquí podemos hacernos un esquema de cómo la circulación que viene aquí, y aquí tenemos la parte pulmonar. Entonces aquí hay líquido, ¿verdad?, en el intersticio del pulmón que mantiene los alvéolos un poquito ahí mojaditos, que es común. Cuando hay insuficiencia cardíaca y la presión hidrostática incrementa, entonces esta agua va a pasar para acá, de aquí hacia acá, ¿verdad? Vamos a tener que va a pasar agua del espacio intravascular al espacio intersticial. Aquí se va a generar incremento de agua. ¿Por qué? Porque aquí en la parte izquierda del corazón hay demasiada presión porque la función de bomba está dañada, está en insuficiencia cardíaca. Toda esta agua se está regresando. Esto genera incremento en la presión hidrostática, ¿verdad? Esto va a generar mayor incremento de salida de agua. Ahora bien, esto puede ser que suceda en condiciones normales, pero existe un mecanismo fisiológico que lo regula. ¿Y cuál es? Número 1 a tener en cuenta, la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿verdad?, como uno de los principales que mantiene esta cantidad de agua de nuevo dentro del espacio intracelular o lo revierte hacia el espacio intravascular. ¿Y qué es importante tener en cuenta esto? Bueno, que el uso con ciertos fármacos de la bomba sodio-potasio pues nos van a ayudar a retornar el agua al espacio intravascular para que la persona deje de sentirse cansada y podamos mejorar este estado, ¿verdad? Aquí podemos ver en esta imagen, por ejemplo, donde tenemos un alvéolo, ¿verdad?, la unidad funcional y estructural del pulmón. Aquí es donde se da el intercambio gasoso. Aquí entra el oxígeno, ¿verdad?, y este después se difunde hacia el capilar para que los eritrocitos se llenen de sangre, y a diferencia, aquí viene el dióxido de carbono de la sangre y se pasa hacia el alvéolo y nosotros lo exhalamos. Eso es la respiración o la ventilación normal. Sin embargo, aquí en la cavidad izquierda tenemos un corazón, ¿verdad?, en esta área que está insuficiente, no puede generar presión, está dilatado. Entonces hay un incremento de agua en esta área, ¿verdad?, de aquí, y esto genera lo que dijimos, el incremento en la presión hidrostática. Al haber incremento en la presión hidrostática, ¿qué va a pasar con el agua de este espacio? Se va a venir para acá, vean bien la flechita, se va a venir hacia el espacio intersticial.
Una vez que el espacio intersticial se va llenando de agua, podemos tener entonces la principal complicación, que es el edema agudo de pulmón en el caso de la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Cuando se relaciona insuficiencia cardíaca lo llamamos edema agudo de pulmón cardiogénico. Me van a seguir nada más en esta imagen de la izquierda, donde podemos observar cómo el incremento de la presión hidrostática, vean bien, el grosor del vaso sanguíneo se ha incrementado por incremento de líquido y esto hace que el agua se vaya al líquido intersticial. Al estar el agua en el líquido intersticial, entonces el oxígeno no puede atravesar aquí este gas. Entonces no puede atravesar después la sangre y esto es lo que genera la principal sintomatología de la persona, que es el cansancio, ¿verdad? Entonces, básicamente esto es lo que sucede con la fisiopatología de la sintomatología de la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Muy bien, entonces continuando con la clase, vamos a ver los signos y síntomas que más se presentan en la insuficiencia cardíaca, ¿va? Número 1, la taquipnea o incremento de la frecuencia respiratoria, ¿va? Al haber esta alteración en la difusión de gases de oxígeno, la persona va a tener disnea y se va a manifestar como taquipnea. Tos con expectoración con una característica semiológica que es rosada, refiere la persona. Incluso muchos empiezan a realizar abordaje de enfermedades pulmonares vasculares como de hemoptisis. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la insuficiencia cardíaca con edema agudo de pulmón presenta una expectoración tipo rosada. Podemos encontrar cianosis en ciertas personas con un grado de afectación bastante severa. La disnea nocturna, que es muy característico de la insuficiencia cardíaca, roncus o crépitos, que son parte estos dos también asociados a los criterios de Framingham, y muchas veces hay que tener en cuenta que encontramos sibilante y es lo que a veces se le conoce como asma cardíaca, ¿verdad? Personas que tienen datos de insuficiencia cardíaca, pero le encontramos, ¿verdad?, datos de hiperreactividad bronquial, es decir, encontramos los sibilantes. En la radiografía de tórax es importantísimo porque vamos a encontrar, ya vimos, la cardiomegalia, vasos pulmonares prominentes, en el caso también cuando hay afectación pulmonar, las líneas B de Kerley, que son muy característicos del edema agudo de pulmón, o el derrame pleural como también parte de los criterios de Framingham, ¿verdad? Podemos ver entonces aquí incluso en esta imagen, ¿verdad? Entonces en estas imágenes de aquí podemos ver cómo podemos observar datos de edema agudo de pulmón. Aquí podemos ver esta cantidad de infiltrado tipo algodonoso, ¿verdad? Difuso en los pulmones, que es asociado a incremento en la permeabilidad vascular, es decir, aquí hay agua, ¿verdad? Aquí podemos observar. Así como también podemos observar derrame pleural, donde no observamos, ¿verdad?, los espacios o los ángulos costofrénicos y costodiafragmáticos, ¿verdad? Estas son más o menos las líneas de Kerley que se van a encontrar. Es muy raro, con la práctica, digo, lo van a poder determinar. En el laboratorio que vamos a encontrar la insuficiencia cardíaca, podemos hacer una gasometría arterial, donde podemos encontrar descenso de la presión arterial de dióxido de carbono asociado a bicarbonato, lo que se manifiesta como una alcalosis respiratoria, ¿verdad? Esto asociado a la taquipnea, ¿verdad? Básicamente la gasometría no es tan recomendada en los casos de insuficiencia cardíaca crónica, ¿verdad? Muy poco, a menos que sea un caso de insuficiencia cardíaca aguda como un shock cardiogénico, ¿verdad? En el caso del electrocardiograma sí es fundamental, y esto lo vimos en la clase de electrocardiograma. ¿Por qué? Porque dijimos que la insuficiencia cardíaca aguda puede ser generada por una arritmia, sobre todo la fibrilación auricular. Entonces, si tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca y le hacemos un electrocardiograma y determinamos que el causante es una fibrilación auricular, entonces sí es importantísimo y vital. ¿Por qué? Porque si podemos mejorar inmediatamente esa arritmia, el gasto cardíaco, entonces la insuficiencia cardíaca también va a mejorar. Por eso el electrocardiograma sí es fundamental, ¿verdad? Veamos entonces el siguiente caso clínico. Aquí tenemos un paciente femenino de 57 años de edad con hipertensión e hiperlipidemia. Este se presenta con disnea de miembros inferiores en los últimos 2 meses, parecido al caso previo. Al examen físico se observa regurgitación yugular de 9 centímetros, S4 y en galope también. El impulso apical en este caso se palpa en el quinto espacio intercostal izquierdo y la línea medio clavicular. ¿Qué diferencia clínica tenemos aquí? Otra vez el impulso apical en este caso no está desplazado.
¿Cuál sería el diagnóstico? Insuficiencia cardíaca de tipo diastólica, que es la otra clasificación, ¿verdad? Entonces, de esta manera tenemos un dato clínico que nos ayuda a diferenciarlas por semiología, que es el impulso apical. Luego utilizaríamos, como dijimos, el ecocardiograma, que nos terminaría de determinar que es con fracción de eyección normal, ¿verdad? Entonces, luego de pasar a esto, vamos a ver el tratamiento. Después de que vimos la fisiopatología y las manifestaciones clínicas, vamos a ver el tratamiento. El tratamiento, como todo, siempre vamos a iniciar con ciertas recomendaciones con los cambios en el estilo de vida, alimentación, ejercicio, etc. ¿Qué es lo que más se ha recomendado en el caso de insuficiencia cardíaca? Disminuir el consumo de sal, ¿verdad? Al disminuir el consumo de sal hay menos retención hídrica, menos hipertensión, menos daños al miocardio, ¿va? El estrés emocional, aunque es difícil medible, y el estrés físico, ¿va? Hay que tratar de disminuirlo para ayudar así al miocardio. Dentro del abordaje farmacológico, ¿verdad? En la primera línea tenemos los diuréticos como los fármacos que mejoran muchísimo la sintomatología, los diuréticos, ya sean los diuréticos tiazídicos en etapas tempranas o los diuréticos de asa. Y el vasodilatador como primera línea de tratamiento. Aquí no nos equivoquemos, vasodilatadores, ¿verdad? Como los derivados de los nitratos, donde no tienen ninguna evidencia cuando sea solo. En este caso nos referimos principalmente a los principales, que son los IECA. Y usted me va a decir, pero ¿cómo es eso? ¿Qué es un vasodilatador? Bueno, nos referimos a su vasodilatación porque dijimos su respuesta final al inhibir la angiotensina 2, y esta es una de las respuestas que tenemos de vasoconstricción. Entonces quiere decir que los IECA también sirven como vasodilatadores. Se puede considerar. Entonces, cuando nos referimos a la primera línea de tratamiento, son los IECA o ARA2 como vasodilatadores, pero también vimos que son los principales que mejoran el remodelamiento cardíaco, ¿va? Como segunda línea tenemos los beta bloqueantes, siguiendo con la fisiopatología y el estímulo adrenérgico. Tenemos los antagonistas de la aldosterona, ¿verdad? Sobre todo la espironolactona, que también se ha demostrado que disminuye la mortalidad, incrementa la superbebida, pero sin embargo no en todos los pacientes, solo en ciertos casos. Por ejemplo, vamos a ver más adelante cuando tenemos una fracción de eyección baja, ¿verdad? Sobre todo cuando es menor del 50%, algunos dicen cuando es menor al 40 o 45%. En los casos de insuficiencia cardíaca crónica no está recomendado utilizar inotrópico. Aquí lo subrayamos muchísimo, ¿verdad? Que es donde hemos venido hablando acerca de los fármacos que no tienen ninguna evidencia, ya sean los inotrópicos, ¿verdad?, directos, o los inotrópicos de tipo digitálico, que son los que más vamos a ver, ¿verdad? Los digitálicos, ejemplo, la digoxina, es decir, ya no más digoxina, que es lo que queremos. Si no se toleran los IECA, los ARA2 como principal línea vasodilatadora, ¿verdad? Entonces podemos utilizar el isosorbide. Pero ya dijimos que el isosorbide no mejora la mortalidad. ¿Qué sucede aquí? Bueno, la cuestión es que si el isosorbide se combina con hidralacina, entonces solo así es que se ha demostrado disminuir la mortalidad. Entonces, si vamos a utilizar isosorbide, que sea con hidralacina, ¿verdad? ¿Qué otros tratamientos para la insuficiencia cardíaca? Bueno, el tratamiento definitorio cuando ya tenemos dañado completamente el corazón en las etapas finales sería el trasplante cardíaco, ¿va? Podemos ver. O cuando tenemos una asociación a válvulas dañadas, el tratamiento es quirúrgico a reparar estas válvulas, en todo caso a cambiarlas. También tenemos nuevos tratamientos de intervención donde mejoran la función miocárdica, ¿verdad? Como son los resincronizadores, ¿verdad? Que son estos dispositivos que tienen 3 electrodos, ¿verdad? Donde van a ayudar a la contractilidad del corazón, ¿verdad? Así como también una de las principales causas de muerte de insuficiencia cardíaca dilatada, sobre todo, es la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Es decir, todos estos pacientes terminan falleciendo de estas causas. Entonces, no es que colocar un cardiodefibrilador va a disminuir la mortalidad directa en insuficiencia cardíaca. Lo hace de manera indirecta porque recordemos que al tener un cardiodefibrilador vamos a tratar mejor esta taquicardia y fibrilación ventricular, que son fatales. Entonces, de esta manera, al tratar estas dos complicaciones, sí podemos decir que el cardiodefibrilador pudiera mejorar la supervivencia de los pacientes, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de la digoxina y por qué entonces en la actualidad se debería de utilizar.
Número uno, ¿verdad? Porque hemos dicho de que vamos a utilizar fármacos que se haya demostrado mejoría en su supervivencia y disminución de la mortalidad. Entonces, la primera recomendación de la digoxina es que en la actualidad no se ha demostrado en ningún estudio que puedan lograr esto. Y número dos, que ciertos estudios incluso se ha demostrado que incrementan la mortalidad, es decir, es peor, se mueren antes los pacientes. Y sobre todo cuando estos pacientes que van a tomar digoxina se asocian a insuficiencia renal crónica o enfermedad del riñón. ¿Por qué? Porque cuando tenemos esta enfermedad vamos a tener más datos de toxicidad a la digoxina. El paciente puede presentar náusea o vómito, ginecomastia a largo plazo. Una de las principales manifestaciones adversas es la visión borrosa con halo amarillo, que es única de la digoxina, y vean bien el incremento en las arritmias. Esta reacción adversa fue la que demostró que incrementaba el riesgo de mortalidad. Es por eso que digoxina, por favor, no más. Porque si no mejora la supervivencia e incluso los mata antes, no hay que darla, ¿verdad? Y sobre todo, ya la mayoría de los pacientes que tienen insuficiencia de por sí ya tienen un poco dañado el riñón, entonces menos que tengan la tolerancia de esta. Si lo está utilizando, número uno, detenerlo y no utilizarlo más si hay casos de intoxicación. Administrar potasio si es necesario, como una de las principales reacciones adversas que pudieran causar, ¿verdad? Se ha demostrado también que la lidocaína más la fenitoína pudieran ayudar en los casos de toxicidad, sobre todo cuando encontramos que estos pudieran alterar el QT, ¿verdad? Entonces se ha demostrado que cuando van a generar estas arritmias pudiéramos utilizar este antiarrítmico con este anticonvulsivante para mejorar los canales de sodio. Y esto conduciría a mejorar o disminuir el riesgo de mortalidad por toxicidad. Y como último tratamiento, los anticuerpos neutralizantes con la digoxina solo en casos de sobredosis aguda, ¿verdad? En los casos que están convulsionando, sobre todo es esto. No tenemos en nuestro medio, pero sí es necesario o muy recomendado conocerlo, ¿eh? Y para terminar, entonces, dijimos acerca de los tratamientos, nos vamos a quedar, cuáles son los tratamientos que nos vamos a quedar como para tratarlo y que los que sirven, ¿verdad? Número uno, los IECA o ARA2, dijimos, ¿eh? IECA, enalapril, captopril, fosenopril, lisinopril, ramipril, sofenopril, etc. Los ARA2, losartán, olmesartán, telmisartán, irbesartán, valsartán, el que ustedes quieran, ¿verdad? Determinar, aquí hay un poco de controversia, cuál es mejor que otro, ¿verdad? Bien, voy a dar mi punto de vista con respecto a lo que he estudiado y lo que he revisado. Por el momento, ¿verdad? Aunque no le guste a muchos médicos y a muchos laboratoristas, los IECA siguen estando como primera línea justo antes de los ARA2. Tienen varias consideraciones a tener en cuenta a favor de los ARA2. Número uno, en el caso de eficacia y en demostrar los beneficios en proteger el riñón y el corazón son iguales. Sin embargo, cuando vamos a contrastar con respecto al precio, ¿verdad? Con respecto al precio y un poquito en cierto estudio, un poquito de mejor porcentaje en las mortalidades, se demostró más a los IECA. Por lo tanto, yo recomiendo como primera línea los IECA. ¿Y cuando entonces usemos ARA2? Cuando el IECA le dio tos. Si el IECA no da tos, son los mejores fármacos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen estos fármacos? Disminuyen la precarga y la poscarga, disminuyen la presión arterial, ¿verdad? Y disminuyen también, como venoconstricción, que pueden funcionar la llegada al corazón, y esto mejoraría el descanso del miocardio. Los IECA y los diuréticos son la primera línea de tratamiento en los pacientes que están con datos de disnea y edema en miembros inferiores, ¿verdad? En los casos de disfunción sistólica. Si el paciente tiene tos, solo es este el momento donde vamos a utilizar ARA2. Entonces ahí vamos a ver un poco de propaganda, ustedes se van a dar cuenta, donde van a decir no, que los ARA2 son mejores, que el paciente metabólico. Bueno, podrán decir lo que sea, pero tomen en cuenta siempre en farmacología hay que tener en cuenta, aparte de toda la eficacia, el coste y la conveniencia, ¿verdad? En ese caso ustedes mismos van a valorar cuál es más costoso y cuál es más conveniente para las personas. Número 2, dijimos que los mejores fármacos para disminuir mortalidad nos quedamos con los beta bloqueantes. Y aquí sí hay una situación, ¿verdad? Tenemos dos tipos de beta bloqueantes, los cardioselectivos y los no cardioselectivos. Aquí sí nos quedamos con los
cardioselectivos, ¿verdad? Con los cardioselectivos. Estos son los que han demostrado disminuir mayor mortalidad y mejor control de la frecuencia cardíaca y del trabajo miocárdico. Aquí ninguno, ¿verdad? Igualito, hay unos médicos u otros laboratorios te van a decir no que el nebivolol es mejor, que el bisoprolol es mejor, lo que sea, pero nada que ver, ¿verdad? Ustedes, si te dicen algo de esto, te están vendiendo algo, pero normalmente los cardioselectivos ustedes pueden elegir el que quieran, bisoprolol, nebivolol, metoprolol, el que ustedes quieran, ¿verdad? La eficacia es igualita, está en dependencia al mecanismo de acción y no al excipiente, ¿verdad? O al laboratorio que los haya hecho. Número 3, dijimos los vasodilatadores, el isosorbide, pero solo dijimos cuando lo combinamos con la hidralacina, ahí se lo subrayé. La disminución de la mortalidad con isosorbide es con hidralacina, ¿verdad? Y lo último, como la espironolactona, los antagonistas de la aldosterona, que también se demostró disminuir la mortalidad, pero en pacientes con insuficiencia cardíaca, dijimos con FEBI reducido. FEBI menor del 50%, algunos, FEBI menor del 40%, algunos utilizan, ¿verdad? Y para terminar, ¿verdad? Pudimos revisar un poco de los nuevos fármacos, ¿verdad? Que se está hablando un poco, donde han tenido un poco de evidencia en las insuficiencias cardíacas grado 3 y 4, ¿verdad? En los estadios funcionales, que es el famoso sacubitrilo, ¿verdad? Asociado con el valsartán. Les recomiendo que revisen este fármaco, ¿verdad? Este inhibidor de la nefrilisina, donde en la actualidad ha tenido bastante auge porque incluso ya hay estudios donde se está probando en etapas tempranas, en estadio 1 y 2, y por los momentos pues pueden encontrarse muy buena evidencia, ¿verdad? Entonces hagamos un poco de revisión sobre este fármaco, pero por el momento nos quedamos con 1, 2, 3, 4 fármacos. Luego, si esto no sirve, ya vimos los fármacos o los tratamientos que son intervencionistas que pudieran ayudar de acuerdo a cada uno de los pacientes, ¿verdad? Entonces, espero que les haya gustado la clase, que le hayan entendido. Cualquier cosa me dan alguna sugerencia. Aquí en el canal vamos a estar revisando acerca, como les dije, cómo interpretar el R3 y ruido de galope, cómo se escucha. Vamos a ver ciertos cambios que van a ver con los ruidos de los soplos. Estén pendientes, ¿verdad? Favor darle like, compartan los videos, pueden seguirme también en Instagram donde vamos a estar viendo estas pequeñas clases, ¿verdad? Saludos y hasta luego, chicos.